Cuando ya nadie daba un duro por los sedanes, Mercedes inventó el CLS, una especie de pseudo coupé deportivo a partir de la clase E con apellido de clase S que rompió el mercado. A la gente le encantó estéticamente, se vendieron pocos porque era un coche carísimo, se vendieron más de los que Mercedes esperaba, pero provocó un impacto brutal en el resto de sus rivales. Lo que hizo inmediatamente Volkswagen fue copiar el concepto y crear el Passat CC, que ahora se llama Arteon y que también probaremos esta temporada en PowerArt. Audi creó el A5 y BMW, creó el Serie 4 Gran Coupé, un coche que ya probamos hace más de un año y donde os explicamos además toda esta historieta de los pseudo sedanes coupé. Y luego está Peugeot. A mediados de los años 90 tenía el 406 como el sedán de segmento D, dedicado a coches de flotas, a ejecutivos, un coche que era igual a todos los demás del segmento D, no nos decía nada especial, pero tuvo una idea muy interesante, que fue ir a donde Pininfarina y pedirle que hiciera una versión coupé. Ese 406 coupé de Pininfarina, fabricado en Italia, de hecho, fue un coche precioso que causó sensación. Ya no os voy a hablar de la dinámica del coche porque no era un coche necesariamente deportivo, pero realmente capturaba la esencia de los coupés como el 504 que también había hecho Pininfarina muchos años antes. Con eso Peugeot lo que hizo fue proclamarse como un fabricante de coches deportivos, como lo había hecho con el 504, como os digo, e incluso recuperaba un poco la idea del 505, ese coche malote, con cara de mala leche, deportivo dentro de la gama. ¿Qué ocurre? Que desde ese 406 coupé, luego Peugeot hizo el 407 coupé, que ya estéticamente no era tan agraciado, estaba más desproporcionado, tenía un voladizo delantero demasiado grande y comercialmente ya no funcionó porque el mercado ya no miraba tanto hacia los coupés. Con la llegada del 508 de la siguiente generación ya no hubo posibilidad de arriesgarse con el tema de los coupés porque directamente ese mercado había desaparecido. Ahora, gracias a la irrupción de los SUVs, gracias a esta historieta, lo que hemos podido ver es que Peugeot se ha liberado de la carga de tener que hacer un 508 espacioso, grande, para mover familias y un maletero enorme. Y ha dicho, hombre, si la gente está mirando el 5008 para ofrecerlo como coche familiar, lo que puedo hacer con el 508 es coger los ingredientes que hacían maravillosos al 406 Coupé y compañía y aplicarlos sobre una plataforma de pseudo coupé de 4 puertas. Un poco el concepto ese que os he dicho al principio del CLS. Miradlo, por delante tiene un morro cabreado, con clara inspiración del 504 y del 505. Geniales coches que tenían una mirada agresiva, horizontal, ojos rasgados, cabreados. Los dos faros tienen colmillos propios del León que se usa de insignia para poder morder la parte baja del paragolpes. No hay tomas auxiliares innecesarias de ventilación, aquí se trabaja con calidad visual. La vista lateral está dominada por un arco de techo con clarísima caída hacia atrás a lo coupé. Las ventanillas son sin marco para reforzar el dinamismo del coche y acercarlo al concepto deportivo. Aquí, con un cuidado respecto a los volúmenes, la superficie se aligera con una línea de estilo a modo de hendidura lateral que recorre toda la carrocería desde abajo del retrovisor lateral hasta atrás. Y luego está la vista trasera, donde la línea horizontal negra enmarca los faros LED que le dan presencia de nave espacial a este coche, que sustituye al típico sedán ejecutivo que en los años 90 apenas se diferenciaba de la competencia. Para mí todo esto es una puesta en escena brutal, con gusto, con aspecto moderno, con riesgo y con personalidad. De estética lo único que no me termina de convencer es la altura libre al suelo y la falta de uso de unas faldillas en las taloneras, porque estos coches al final, con la estética tan bajita de techo que tienen, lo que piden es que estén bien tirados al suelo y como podéis ver ni el tren delantero está pegado al suelo ni tenemos este aditamento en los laterales. ¿Por qué? Pues porque las ciudades están llenas de badenes y cuando bajamos del garaje lo que vamos a hacer es rozar el coche, así que Peugeot no ha querido arriesgar y ha preferido conservar la carrocería limpia. Si queremos algo más deportivo tendremos que esperar a que Peugeot Sport produzca el 508 híbrido este que hemos visto en el Salón de Ginebra y que personalmente me ha encantado, por cierto. I am the silence. I am the blood in your veins. I am the passion of your soul, the beat of your heart. I am one of the most pure powers you will ever ride. I am your future.
En estética el coche es raro y novedoso, lo que no es tecnológicamente innovador. La plataforma del coche es básicamente la misma que llevaba el 508 anterior. Y bajo el capón delantero tenemos un motor 1,6 litros de gasolina en esta versión de pruebas que tiene 180 caballos. Le llama ahora Peugeot PureTech, pero realmente es el THP que ya conocíamos, que conocimos en el 208, que conocimos en el Mini Cooper y que tanto nos gustó, por ejemplo, en el RCZR, donde tenía más de 270 caballos y que iba como un tiro. En esta versión concreta utiliza inyección directa, culata de bloque en aluminio, lleva distribución variable, lleva un turbocompresor y todas esas tecnologías ya comúnmente utilizadas en los coches de gasolina modernos para ofrecer, como os digo, 180 caballos de potencia y 250 Nm de par. Todos los 508 son automáticos, menos el diésel más pequeñito que se puede comprar con caja manual. Afortunadamente, lo que ha hecho PSA es olvidarse de la caja manumática aquella que tenían, que vimos un día con Miguel Ángel y que no nos gustaba nada, y ha pasado a utilizar una caja de convertidor de par automática Aisin, fabricada en Japón, que lleva 8 relaciones. 6 de ellas están bien cerraditas sobre ellas y son las que utilizas conduciendo, y la séptima y la octava son marchas de desahogo para reducir el consumo medio. Luego os cuento cuando conduzca cómo funciona, pero ya os digo por delante que va mucho mejor que las automáticas que tenía antes Peugeot. Como os decía, de chasis no hay nada novedoso aquí. Es un sistema de suspensión delantera McPherson, detrás llevamos un sistema multibrazo, lleva amortiguadores pilotados que son opcionales, en esta versión GT Line los lleva de serie, y puede cambiar el tarado. Aunque no hay innovación tecnológica aquí a raudales, es una plataforma que ya funcionaba bien en el 508 anterior y aquí Peugeot no ha querido innovar. Y si por fuera el argumento de comprarse el coche era que era bonito, pues por dentro es el mismo, que es maravilloso, fashion, una nave espacial. Te puede no gustar, también lo reconozco porque es un coche que se sale totalmente de lo habitual. Pero nada más sentarte te encuentras ya encajonado entre el túnel este que tienes aquí de la consola y la puerta. Los dos espacios para apoyar los codos están a la misma altura, que eso es una cosa importante cuando haces muchos kilómetros, y luego todos los mandos te rodean. Hay gente que no le gusta ir tan metido en el coche, pero a mí me recuerda meterme en un coche de carreras y por eso mola, es como si fueras en un avión de combate. Luego, posición de conducción perfecta con los codos a 90 grados, ya veis, podéis acercaros el volante todo lo que queráis. Es muy pequeño, no es redondo, la parte de arriba me gustaría que terminara de ser redonda, es la única pega que le voy a poner yo aquí. El cuadro de instrumentos, con la terminología esta que utiliza Peugeot de iCockpit, lo que hace es colocarse por encima del volante. El volante no lo tapa en esta ocasión. En el 208 ya visteis, si leísteis la prueba que escribí hace más años con Matusalén, que a veces parecía que lo tapaba un poco, aquí no. Colocarlo aquí arriba y además estar más separado de tus ojos hace que el punto de vista, la focal del ojo, no la tengas que cambiar tanto cuando vas conduciendo, así que es más cómodo a la hora de consultarlo y además te quita la necesidad de poner un heads-up display, que además es más caro y luego si rompes la luna es un problema. Así que me gusta la posición del cuadro. Luego la pantalla está mucho mejor integrada de lo que vimos en el 3008, 5008, 208, porque esta vez Peugeot lo que ha hecho es crear un mueble, que es el salpicadero, totalmente horizontal, con muy buenos materiales, con un plástico con pespuntes para que parezca cuero, con juego aquí con una especie de stitching. El cambio de materiales es brutal, sinceramente. Y la pantalla la ha integrado como si fuera un televisor puesto en el mueble de tu salón. Tiene unas teclas tipo piano para andar jugando con los distintos accesos rápidos a los distintos menús. Y luego tenemos también unos botones táctiles aquí abajo para gestionar el tema de los asientos calefactados, por ejemplo, o el desempañamiento de la luna. Los problemas que veo yo es que el climatizador no tiene botones físicos, así que tenemos que tocar primero y después volver a tocar, 2 toques, para poder cambiar la temperatura, y nos exige quitar mucha más atención de la carretera de lo que sería una ruleta. Sí tenemos ruleta de volumen y eso sí que es un acierto. Luego el cambio, como te da igual porque es automático y no vas a jugar con él, aunque la palanca está muy cerca del volante, pues realmente te tienes que olvidar. Cosa importante que luego os contaré cuando estemos conduciendo, no tiene posición manual en la propia palanca, así que tenemos aquí un lío. Hay una superficie bajo el puente de mando para depositar el móvil y cargarlo de manera inalámbrica, que además hace que te dejes el teléfono escondido para evitar tentaciones de utilizarlo mientras conduces. Tenemos una gran guantera central entre los asientos iluminada además, y luego otros detalles como las luces ambientales que se activan tocándolas. Para rematar las plazas delanteras, el asiento es una auténtica pasada, es de estos que están homologados por AGR, la Asociación Alemana de Cuidadores de Espaldas, algo que lleva Opel haciendo muchos años y que Peugeot le ha copiado, ahora que la empresa es suya.
y realmente se nota. Es un asiento cómodo con el que puedes pasar muchos kilómetros, muchos reglajes, tiene un sistema de masaje que realmente funciona, no es de estos que solo hinchan y deshinchan un cojín, sino que tiene unos deditos que te va haciendo un masaje, mola mucho eso. Pueden ser calefactados, y luego si nos pasamos al tema de visibilidad, en todas las direcciones se ve bien, solo tienes un poco comprometida la visión en 3/4 trasero por el pilar C, pero es que de eso yo ya me he olvidado, porque tengo las pantallas, las cámaras que me permiten maniobrar con el coche, y realmente no es tan necesario estar mirando a ver a vista directa. Por cierto, me encantan los retrovisores que son sin marco, los retrovisores centrales así que son todo espejo, son una preciosidad. Una última cosa antes de pasar a las plazas traseras, y es el lío que tenemos aquí de mandos alrededor del volante. Para empezar, el control de crucero utiliza un satélite que parece sacado de mi Peugeot 206 RC, que lo utilizaba casi idéntico para el volumen. A mí no me mola aquí. Y luego sucede una cosa, tenemos el intermitente, el mando del control de crucero y la leva, todo en 3 centímetros de nuestra mano izquierda, así que te puedes hacer aquí un lío bastante elegante. Normalmente, además, el volumen suele ser una ruleta, aquí son botones sobre el volante. Yo hubiera colocado el control de crucero sobre los radios del volante, que tiene más sentido. Las levas no están mal puestas aquí porque me gusta que sean levas fijas, eso siempre está bien para cuando quieres cambiar en medio de una curva, pero por la posición de las levas se ha llevado el intermitente tan atrás que queda un poco más lejos de lo que sería natural de nuestra mano. Así que aquí habría que mejorar un poco la ergonomía para no hacernos un lío con los dedos. No es este un coche que se haya pensado para ofrecer toneladas de espacio en las plazas traseras, porque ya os he dicho que para eso queda el 5008. Así que Peugeot se ha dado ciertas libertades, aunque el techo cae realmente, pensad que a mí me quedarán como unos 7 u 8 centímetros de altura libre al techo, así que salvo que midáis más de 1,95 no vais a dar en el techo, por más que el coche tenga una línea de techo que cae. El mayor problema que se me puede ocurrir es que la entrada, el acceso, es un poco más bajo de lo habitual y a la hora de meter a niños en la ISOFIX y tal, pues te tienes que agachar más de lo que te agacharías en un SUV. Pero por lo demás hay espacio, no es el más grande de la categoría, pero hay espacio más que de sobras aquí para llevar las piernas contra el respaldo. No es excesivamente estrecho, tenemos salidas de aire y además tenemos conectores USB para cargar el móvil o la tablet que le pongáis a los enanos aquí detrás. Detrás, si se abre el maletero, que lo voy a hacer, tiene mucha mejor boca de carga de lo que tenía antes el 508, tiene 487 litros, que es más que de sobra para mover a cualquier familia, pero sobre todo me quedo con eso, con que tenemos una boca de carga gigante y eso a la hora de meter carros o ir al Ikea o hacer lo que os dé la gana, pues es una ventaja muy importante. No se sacrifica espacio por el diseño coupé del coche, que eso es una buena noticia. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo se mueve el 508 en marcha, porque tiene aspecto deportivo, pero hay que comprobar realmente si es deportivo o no es deportivo. Pero antes de ponernos a hablar de ir a toda pastilla, lo que vamos a hacer es hablar de cómo se sale de los garajes, porque me he encontrado aquí un problema y voy a empezar por algo negativo, aunque dure poquito, muy curioso. Y es que cuando intentas maniobrar saliendo muy despacio, con pequeños movimientos de acelerador, con freno, es un coche que es complicado. Cuando está frío sobre todo, no sé si es por el tema de que está a más altas vueltas de lo que espera la caja de cambios o por qué, pero moverlo un metrito, medio metrito, muy poquito a poco, un palmo para terminar de ajustar en tu plaza de parking se hace un poco tedioso. Y es básica y puramente un tema de puesta a punto de acelerador, de freno, el potenciómetro del acelerador, el talado del freno y la caja de cambios automática, que si llevara otra programación pues no haría esa locura. Así que hay pequeño punto para mejorar. Siguiendo, si ya nos metemos en carretera y vamos tranquilos, es una alfombra voladora. Se traga los baches, no te enteras, los guardias tumbados, los silent blocks están curradísimos para que en guardias tumbados apenas notes ese bacheo. No es un coche blando de muelle y amortiguador, está tirando más hacia la deportividad que hacia el confort puro de un Citroën. Y eso es positivo porque puedes meter el volante y el coche se asienta rápido. Pero a pesar de ello es capaz de trabajar con baches, con movimientos de alta frecuencia de manera soberbia, se traga los baches y no te enteras. Si nos olvidamos del tema de los baches y nos ponemos a mirar cómo se conduce cuando vas tranquilo, es un coche que por más que tenga un estilo coupé en la carrocería, te genera una sensación de confort tremenda. Climatización, sistema de sonido, que es focal, muy bueno. Insonorización, está muy bien insonorizado, solo se deja escuchar los geniales pilotes por 4 que lleva. Es un coche
con el que te encantaría hacer largos viajes, es perfectamente válido como Grand Tourer. Los asientos son cojonudos, ya os lo he dicho antes cuando me he sentado, la función de masaje es buenísima. Es un coche de estos realmente bien hecho, y se nota también en los grillos, porque no tiene grillos por ningún lado, así que está bien ejecutado. Incluso los tactos de los mandos que te toca tocar es muy agradable. La única pega, la que os he dicho ya del climatizador, que antes en una carretera de baches, pues para intentar cambiar y bajar un poco la temperatura tienes que ir ahí intentando atinar, cosa que no es tan sencilla como parece. Dirección, si me pongo aquí a encadenar curvas, me encanta que sea tan directa, tiene el peso adecuado, justo el que uno podría esperar de un coche con este talante de chasis, va justo por donde lo dices, es ultra preciso e incluso consigue Peugeot mantener una característica muy de Peugeot, que es que la trasera se pueda recolocar con un ligero cambio de carga en el acelerador en pleno apoyo, de manera que si aquí en medio apoyo, levanto el pie, me voy hacia el vértice de la curva. Así que es más ágil que muchos de sus rivales. ¿Tanto como otros de carácter más deportivo? Pues no. Lo que sí que le falta a la dirección, a pesar de su volante cuadrado y su tacto fashion, es información, porque no nos dice cuánto agarre nos queda en los geniales neumáticos delanteros. Aún así, es un coche que pasa casi por cualquier sitio sin subvirar. Es una pasada la capacidad de paso por curva que tiene. Yo diría que es claramente mejor que el 508 anterior. Ayuda a la bajeza del centro de gravedad. Me parece que es un chasis genial, que aguantaría muchísima más potencia, y eso me lleva a hablarte del motor. 180 caballos, que sobre el papel prometen aceleraciones de 0 a 100 por debajo de los 8 segundos, buenas cifras de adelantamiento, pero cuando le estás exprimiendo no parece que corra. Y esa sensación es debida a que es un motor tremendamente lineal, súper suave, desde su parte baja del cuentavueltas hasta que se estira a las 6000. Ese comportamiento lo conocemos desde que se lanzó el motor THP, y aquí también va muy bien por eso, porque es un coche súper suave, no te pega tirones ni acelera cuando no lo esperas, pero también le priva de cualquier tipo de carácter y personalidad. Así que le falta empuje, le falta que te deje pegado contra el asiento, que parece lo que te está sugiriendo la carrocería, o al menos a mí me lo sugiere. Así que os voy a recomendar iros al de 225 caballos, no necesariamente el híbrido, porque os va a tener más pegada. El consumo medio que podéis hacer con este motor de gasolina son 7,5, 8,5 litros a los 100, ya está bien. ¿Podrías bajarlo más? Difícilmente. Realmente gasta 1 litro y pico, no llega a los 2 más que la versión diésel, y yo me compraría antes este motor por lo suave que es. La caja de cambios automática y SIM va mucho mejor que las que tenía antes Peugeot, pero sigue faltándole pulirse en la gestión electrónica que tiene cuando la comparas con una ZF. De las 8 velocidades son 6 para usar y 2 vienen de desahogo, y cuando la llevas en modo manual pues funciona bien, funciona de manera digna, aunque a veces no te hace mucho caso para no arriesgar en las reducciones. En modo automático tiene ideas un poco raras, y aquí os voy a hablar del modo de conducción porque es uno de los otros problemillas que le he encontrado a este coche. Para poder llevar el cambio en manual no tiene posición de manual el mando, y tenéis que elegir en el modo de selección de conducción manual. Así es cuando te hace caso a lo de las levas. ¿Qué ocurre? Que en ese modo manual perdéis la dirección deportiva, el tacto de acelerador deportivo y la amortiguación deportiva que tenéis en el modo Sport. Entonces, como no tenemos un modo donde podamos programar todo a medida, no podemos elegir cambiar de marchas manualmente y tener el chasis puesto en suspensión deportiva. Y si ponemos el modo Sport en el selector de modo, el cambio va en automático, y aunque vosotros le digáis cosas con las levas, luego hace lo que le da la real gana, y además hace cosas muy raras, como en medio de una curva reducirte en medio del apoyo, o meterte una marcha más cuando tienes el coche sujeto a la entrada de la curva. Cosas que no molan. Así que ahí habría que trabajar clarísimamente en el setup de la electrónica de la caja de cambios. Los frenos, ya os he dicho que cuando intentáis frenar poco a la salida del garaje, o cuando entráis en una rotonda y vais casi parados, tienen una respuesta un poco extraña, no son totalmente predecibles, voy a decir, porque vais un poquito rápido a los frenos y el sistema electrónico que los ayuda, el booster, interpreta que tenéis necesidad de frenar muchísimo, y lo que hace es pegarle un fortísimo tirón a los frenos y os para un montón. Pero luego, haciendo el mismo recorrido de pedal un pelín más lento, ya no tenéis esa misma presión de frenado, así que me parecen poco progresivos en esos pequeños movimientos de pedal. Luego, cuando vais fuerte y vais a los frenos, tienen un pedal durete, y eso a mí siempre me ha gustado.
porque permite dosificar la frenada. Tiene un poco más de recorrido del que me gustaría, pero bueno, es un coche de 180 caballos, una berlina, tampoco creo que nadie vaya a ir ahí a apurarle los frenos para ver si se recalientan o no, o sacarle las pastillas volando. Pero, a ver, lo cortés no quita lo valiente. A mí lo que realmente me gustaría ver es cómo afinan esas pequeñas frenadas de ciudad, esos pequeños acelerones de ciudad, que sería lo que terminaría de afinar el coche. Por todo lo demás, esto es viajar en una nave espacial. La visión nocturna, detectándote las personitas, la ayuda de conducción que llevan prácticamente todos los coches de hoy en día, pues en este coche está muy currada y es capaz de seguir las carreteras, incluso las comarcales, consiguiendo las velocidades. Es un coche muy listo, oye. Así que conducir con él tranquilamente se hace muy agradable. Es un coche de estos que yo me compraría para hacer viajes largos, sinceramente. Si tuviera mañana que jubilar el 159, este estaría en la lista. Hay coches más deportivos, el Stinger puede ser uno de ellos, tal vez, pero no están tan refinados en otros aspectos ni tienen este aspecto tan chulo por dentro. Que la relación de desmultiplicación de la dirección sea tan directa tiene un beneficio, y es que cuando vas conduciendo y tienes que meter mucho volante, en este coche no te cuesta tanto, porque rápidamente llegas al ángulo que quieres y no tienes que andar manoteando el volante. Por eso también se pueden permitir un aro de volante tan cuadradote, porque realmente no tienes que ir a buscar las curvas como harías en cualquier curso bueno de conducción o en un rally, porque aquí prácticamente sin soltar las manos del volante haces prácticamente todos los giros. Este 508, tal cual lo habéis visto en esta prueba, cuesta 35.000 euros, con el acabado GT Line y con el motor de 180 caballos de gasolina y su cambio automático y todo el equipamiento que habéis estado viendo por ahí. Me parece que es un precio cojonudo si lo comparamos con un Serie 4 Gran Coupé, perdón, un Audi A5 o un Volkswagen Arteon, es muchísimo más barato para igualdad de tipo de carrocería. Si nos vamos a un rival que sí que le puede hacer daño, se me ocurre el Kia Stinger, pero es otro tipo de coche, voy a decir, con el tema de la tracción trasera, es menos fashion, menos nave espacial, es para otro tipo de cliente, voy a decir. Este coche es un coche estéticamente muy atractivo, que hace que la gente gire la cabeza para vértelo. Si te montas dentro es de estos coches que compras solo por lo que ves dentro, y a la hora de conducir es un coche que si te pegas largas caminatas ya habéis visto que es un coche cómodo, confortable, bla bla bla. ¿Yo qué le cambiaría antes de comprármelo? Para empezar no me compraría el 180 caballos, me compraría el 225, porque ya me habéis oído decir que me parece que le falta motor. Luego le pediría a Peugeot que actualice la gestión electrónica tanto del freno como del acelerador como de la caja automática, porque hace cosas moviéndose despacio, y sobre todo tengo muchas ganas de ver si Peugeot Sport al final saca este híbrido que hemos visto en el Salón de Ginebra, que con más chicha realmente le va a dar el punch que le hace falta al diseño de carrocería que tiene aquí. En fin, esto es todo, no os voy a contar más hoy del 508, nos vemos el próximo día que toque vídeo. Y me dejáis los comentarios que os apetezca. Como siempre, darle al me gusta, no me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho ya. Nos vemos.